Y estamos aquí, ya estamos casi a final de semestre, pues son también las últimas pláticas de este semestre del seminario, y en esta ocasión pues es una colega egresada de la Facultad de Ciencias que trabaja como investigadora en el Instituto de Investigaciones en Materiales, que va a hablar, pues ahí está el título, ¿no? Semiconductores en película delgada con aplicaciones en fotometálicos. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Les voy a platicar de mi área de investigación. Advierto que es preparado para los estudiantes, así que en términos de lenguaje bastante sencillo de entender. Bueno, como todos nosotros hemos visto, el desarrollo del mundo moderno ha ido en aumento pues muy rápidamente, y todo esto desde mediados del siglo XX, con la invención del primer transistor. A partir de ahí comenzaron a desarrollarse numerosos dispositivos y aparatos, como es la computadora, que también hemos visto una gran evolución en las computadoras. La producción masiva de circuitos integrados hizo que, a su vez, pudiéramos tener gran número de aparatos electrónicos, electrodomésticos, uno esencial, el control remoto, ¿no? Para todos los hombres que les encanta la tele. Incluso ahora en día vemos aparatos como refrigeradores y lavadoras que ya están conectados a Internet, ¿no? Entonces nos hemos vuelto ya muy dependientes de la tecnología, ¿no? Incluso todo el mundo ya cuenta con un teléfono celular, y casi todos tienen un teléfono inteligente, ¿no? Y todo esto ha sido gracias al desarrollo de los semiconductores, de los materiales semiconductores. ¿Y qué son los semiconductores? Bueno, pues es muy fácil distinguir a un material conductor y a un material aislante, ¿no? A los conductores los asociamos generalmente con los metales, ¿no? La plata, el cobre. Tienen una conductividad eléctrica sumamente alta, del orden de 10 a la 7 ohm por metro a la menos 1. Y por el contrario están los aislantes, ¿no? Los que no conducen la electricidad, que son como materiales cerámicos, como la alúmina, el vidrio, los plásticos, muchos polímeros, y tienen conductividades del orden de 10 a la menos 10 o 10 a la menos 17 ohm por metro a la menos 1. Entonces son 24 órdenes de magnitud de diferencia de un aislante a un conductor, ¿no? Estos los podemos identificar perfectamente. Sin embargo, hay un grupo intermedio que llamamos semiconductores, que a lo mejor medio sabemos qué son, ¿no? Pues a lo mejor decimos son los que medio conducen, pero es mucho más que esto, ¿no? Los materiales semiconductores son como el silicio, el germanio y algunos compuestos como el arsenuro de galio. Ellos tienen conductividades del orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 6 ohms metro a la menos 1. Están más cercanos a los aislantes que en realidad a un metal, ¿no? En cuanto a conductividad. Pero vamos a ver que estos conducen bajo ciertas condiciones, no así nada más. Necesitamos darles cierta energía para que empiecen a conducir. Pero para entender mejor este proceso, pues tenemos que remitirnos a su estructura electrónica. Todos sabemos que los electrones se acomodan, en los átomos se van acomodando en niveles de energía que son discretos, y a su vez los orbitales en donde están colocados son discretos y obedecen el principio de exclusión de Pauli, ¿no? Que nos dice que podemos tener dos electrones en el mismo estado, pero con espines opuestos. Y así vamos ocupando niveles del menos energético al más energético. Pero ¿qué pasa cuando yo tengo un sólido que tiene 10 a la 23 átomos? Pues estos niveles de energía pues se van a ir comprimiendo, digamos, se van a ir juntando, de manera que tenemos los estados tan juntitos que se forma un continuo de estados, de niveles, y a este continuo le llamamos banda, y lo representamos de esta manera. Estos son los estados permitidos que nos generan estas bandas, y hay un espacio que los separa, que les llamamos banda prohibida.
Y entonces, usando este modelo de bandas, podemos nosotros representar a los diferentes tipos de materiales según su comportamiento eléctrico. Los metales, en donde podemos tener de dos tipos, los electrones los acomodamos y nos quedan ciertos estados vacíos en lo que llamamos la banda de valencia, o bien tenemos un traslape entre la banda de valencia y la banda de conducción vacía. Los electrones solamente se pueden mover cuando están en la banda de conducción. Entonces aquí no hay problema porque están traslapadas, pasan fácilmente de una a otra. En este lado pues se pueden mover porque aquí hay un espacio con estados vacíos que permiten mover, pero acá en los aislantes están todos los electrones en la banda inferior, en la banda de valencia, completamente ocupada, y la banda superior de energía, la banda de conducción, está completamente vacía. Y entonces aquí están separadas por un espacio en donde no hay estados electrónicos permitidos o brecha energética. En los semiconductores se parece mucho a los aislantes, solo que esta separación entre sus bandas es relativamente pequeña. Y entonces, si nosotros proporcionamos una energía suficiente a los electrones de la banda de valencia, los podemos promover a la banda de conducción. Y ya una vez aquí, pues son libres de moverse. Ajá. Típicamente, nosotros podemos excitar a un semiconductor con energía térmica, pero hay una cierta clase de materiales que pueden excitarse con luz. Y a esos nos vamos a referir en esta plática. Entonces, de acuerdo a lo anterior, pues vemos que los semiconductores pues, pueden tener muchísimos usos, ¿no? Además de los aparatos electrónicos, pues también en dispositivos ópticos, y uno mucho más reciente es las aplicaciones en energía, ¿no? El desarrollo de las celdas solares. Todas las celdas solares también están basadas en semiconductores. Y un tema muy importante actual es la remediación ambiental a partir de la fotocatálisis heterogénea. Entonces, ¿qué es esto? Bueno, nosotros como físicos pues no estamos tan familiarizados con el término catálisis, ¿no? Esto es más bien de químicos. Pero bueno, no es más que la catálisis es, bueno, si tenemos dos reactivos y los juntamos para que reaccionen, pues necesitamos proporcionarles energía para que puedan reaccionar toda esta energía. Y después de que reaccionan, llegan a un estado final con menor energía. Lo que hace un catalizador es participar en esta reacción para disminuir la energía necesaria que requiere para llevarse a cabo esa reacción, pero no participa como parte de los productos de esa reacción. Solo acelera esa reacción o facilita que se lleve a cabo la reacción. Ahora, cuando hablamos de fotocatálisis heterogénea, pues entonces lo que queremos decir es, pues tenemos un proceso de catálisis, ¿no? O sea, la aceleración de una reacción debido a un agente llamado catalizador, y ese agente se tiene que activar mediante luz. Entonces nuestro catalizador va a ser en este caso un semiconductor. Entonces nuevamente tenemos aquí nuestra banda de valencia, nuestra banda de conducción que caracterizan al semiconductor. Y estos materiales especiales pues pueden excitarse mediante luz. ¿Qué tipo de luz? Pues la que tenga la energía suficiente, mayor o igual a esta separación, ¿no? A esta brecha prohibida. Cuando nosotros excitamos a este material con luz, lo iluminamos con esta energía, podemos promover a un electrón que estaba en la banda de valencia a la banda de conducción, y entonces se nos forma esto que llamamos un par electrón hueco. Este par electrón hueco tiene que migrar a la superficie para esta carga, pues son cargas, esta carga negativa va a interactuar con una molécula aceptora y esta carga positiva con una molécula donadora, y va a empezar a producir reacciones químicas. Entonces nuestro semiconductor va a ser el agente que promueve la formación de estas reacciones de óxido-reducción. Y llamamos también heterogénea a la fotocatálisis, o en este caso es heterogénea porque nuestro semiconductor está en estado sólido y lo que reacciona va a estar en estado líquido o en estado gaseoso, ¿no? Están diferentes estados. Cuando lo tenemos, por ejemplo, en un medio acuoso, tenemos que se excita el fotocatalizador con luz, nos
genera el electrón y el hueco, y este electrón y hueco van a producir a su vez otras especies que son muy reactivas que llamamos radicales. Estos radicales pueden ser, por ejemplo, el radical hidroxilo o el radical superóxido, y a su vez van a desencadenar más reacciones químicas, porque a los radicales no les gusta estar pues así tan quietecitos, ¿no? Son muy reactivos y empiezan a atacar lo que se les ponga enfrente. Esta propiedad es la que vamos a aprovechar para las aplicaciones. Sin embargo, el camino de los pares fotogenerados no es tan sencillo. La mayor parte de estas cargas que se generan en el semiconductor se van a recombinar con ellos mismos. Bueno, se excita y se regresa a su lugar, a su estado original, digamos, ese es un camino. Otro camino es que se encuentren con impurezas o defectos en el material y se recombinen con ellas y no lleguen hasta la superficie. Solamente aquellas cargas que logran llegar hasta la superficie del semiconductor son las que van a ser capaces de interactuar con el medio. Y esas son las importantes. Solo estas son las que van a ser activas, digamos. Por lo tanto, la fotocatálisis heterogénea, pues lo podemos ver como un proceso que va a ser sustentable, que utiliza semiconductores activados con luz para una aplicación que en este caso va a ser el mejoramiento ambiental. Muchos de los fotocatalizadores, o algunos, son óxidos metálicos o sulfuros, por ejemplo, óxido de titanio, óxido de zinc, sulfuro de zinc, hay muchos óxidos. No todos son fotocatalíticos, pero hay algunos que sí. El más utilizado, el más estudiado y hasta ahorita el que ha sido mejor es el óxido de titanio, por excelencia. Sin embargo, este funciona con luz ultravioleta, o sea, es una luz algo energética, ¿no? Ya no está en el visible, ya está más allá, ¿no? En el ultravioleta. Bueno, de los materiales que nosotros trabajamos en el laboratorio, en el grupo de investigación, pues son óxido de zinc, básicamente, en forma pura o dopada, y nos interesa estudiar su nanoestructura. También trabajamos con otros óxidos basados en bismuto, por ejemplo el óxido de bismuto y oxialuros de bismuto o compuestos ternarios de bismuto, y entre otros, ¿no? Como el óxido de tungsteno o el óxido de titanio. Todos tienen ventajas y desventajas. Pero vamos a ver que la fotocatálisis va a ser un proceso muy, muy importante porque lo podemos aplicar hacia muchas cosas. Una de ellas es el tratamiento de agua, porque podemos hacer degradación de contaminantes orgánicos, reducción de CO2, purificación de aire, desinfección de agua incluso, autolimpieza de superficies, y esta que es producción de hidrógeno, que también es de suma importancia porque el hidrógeno pues, se considera como el combustible del futuro, ¿no? Una vez que se acabe el petróleo, pues necesitamos otras fuentes de combustible. Una de ellas es el hidrógeno, y a partir de la fotocatálisis podemos producirlo. Pero en esta plática yo me voy a concentrar en la parte de contaminantes orgánicos en el agua, que también es un tema pues, muy relevante porque el agua es un recurso natural no renovable y que todos tenemos que hacer nuestro mayor esfuerzo por ahorrarla y aprovecharla mejor, ¿no? Si no, se nos va a acabar. Hemos visto que hay un aumento importante en el número de sustancias químicas presentes en el agua residual, que no pueden ser removidos a través de los procesos de tratamiento convencionales que están en las plantas de tratamiento. Por ejemplo, el agua residual de la industria textil es un ejemplo muy claro. ¿Por qué? Pues porque utiliza colorantes que se mezclan con el agua para teñir las prendas. Nosotros queremos que tenga un color bien bonito, muy brillante, y los colorantes textiles están hechos justamente para resistir el sol, las lavadas, el uso, el desgaste, entonces son muy resistentes. Y los procesos de tratamiento pues no los pueden remover. Además, estos colorantes pueden ser tóxicos y algunos son potencialmente carcinogénicos, y cuando se desechan a los efluentes, pues pintan o manchan una gran cantidad de agua, impidiendo el paso de la luz, y al no pasar la luz, pues
bloquea los procesos de fotosíntesis en las plantas y algas acuáticas y se daña pues los ecosistemas acuáticos. Y pues más recientemente se ha encontrado la presencia de contaminantes que les llamamos emergentes, que son como fármacos o productos de cuidado personal, que pueden ser disruptores endocrinos, ¿no? Que afectan el metabolismo de las personas y bueno, pues ya también están produciendo efectos en los ecosistemas y finalmente pues vuelve a llegar a nosotros, ¿no? Entonces por eso es importante tratar este tipo de contaminantes. Los contaminantes que hemos trabajado en el grupo de investigación pues son los colorantes, por ejemplo el índigo carmín, que es el que se utiliza para teñir los pantalones de mezclilla que todos usamos, fármacos como el ciprofloxacino, que es un antibiótico, plaguicidas como el temefos, que se utiliza vaciándolo en piletas y lugares de almacenamiento de agua para combatir el crecimiento del mosquito. Los mosquitos son transmisores de enfermedades como el dengue, chikungunya, zika, y entonces en las zonas costeras muy calurosas pues hay la proliferación muy importante de mosquitos. Para controlarlos se utilizan estos plaguicidas, pero la gente lo utiliza en estas piletas y luego utiliza el agua para su consumo. Entonces es un problema bastante severo porque ya se ha visto que a altas concentraciones, bueno, se va acumulando y a ciertas concentraciones ya empieza a generar daños al ADN, ¿no? También finalmente lo estamos utilizando, estos procesos, para la purificación o la desinfección del agua. Esto es la eliminación de bacterias, ¿no? Entonces es un proceso muy completo que, bueno, encontrando las condiciones óptimas, pues nos ayudaría mucho a aprovechar mejor el agua. Ahora quiero hablarles de los fotocatalizadores nanométricos. ¿Por qué? Pues porque la catálisis y la fotocatálisis son fenómenos superficiales. Y bueno, pues los nanomateriales están de moda, pero están de moda por una razón muy, muy especial. Las dimensiones nanométricas hacen que las propiedades de los materiales pues cambien con respecto a las propiedades que presentan en forma tridimensional o en bulto. Por ejemplo, el transporte electrónico se modifica debido al confinamiento cuántico. El transporte de fotones y fonones pues también se afecta por el tamaño y geometría del material. El área superficial y la razón superficie-volumen también aumentan cuando el material tiene tamaños muy pequeños. Finalmente, pues el desempeño del fotocatalizador también va a mejorar si el material o está influenciado por el tamaño de las partículas del fotocatalizador. Lo podemos ilustrar de manera muy gráfica con este ejemplo. Si nosotros tenemos un cubo de 1 centímetro de lado, pues vamos a tener que su volumen es de 1 centímetro cúbico. Y su superficie, pues cada lado tiene 1 centímetro cuadrado, entonces tiene 6 caras, 6 centímetros cuadrados de superficie. Si partimos este cubo, así, para formar 8 cubitos de medio centímetro, entonces vamos a ver que el volumen sigue siendo 1. Sin embargo, la superficie expuesta aumentó a 12. Si volvemos a repetir este proceso con cada uno de estos cubitos, ahora vamos a tener 64 cubitos de 0.25 centímetros de lado, que nos siguen generando un volumen de 1 centímetro cúbico, pero ahora la superficie es de 24 centímetros cuadrados. Con esta representación gráfica podemos tener una mejor idea de por qué el tener materiales del tamaño nanométrico es importante, ¿no? Entonces, bueno, pues un fotocatalizador nanométrico o en polvo muy fino, del tamaño de nanómetros, pues va a ser muy eficiente. Sin embargo, para la aplicación en el tratamiento de agua, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, si yo tengo aquí una solución con un contaminante cualquiera y agrego polvo nanométrico, por ejemplo, el dióxido de titanio, que tiene 35 nanómetros como tamaño de partícula,
vamos a tener nuestra solución de esta manera. Una vez que realice el proceso de fotocatálisis y degrade el contaminante, nos va a quedar justamente el catalizador de manera suspendida en la solución. Y entonces hay que buscar un proceso adicional para remover ese catalizador nanométrico del agua, lo cual no es tan simple porque son partículas de 35 nanómetros. Entonces podemos filtrar, podemos centrifugar, pero eso no nos garantiza que podemos remover totalmente el polvo después de la reacción. Y entonces se desaprovecha una parte y pues tampoco queda completamente limpia esa agua, ¿no? Entonces, pues tenemos que buscar en opciones. Una opción es anclar las nanopartículas en diferentes soportes que nos las mantengan pues de tal manera que no se dispersen tanto en la solución, o bien producir películas delgadas. Entonces esto es mucho más fácil porque ya está adherida a un sustrato, el cual se puede remover muy fácilmente después del proceso. El problema de tenerlo en película delgada, pues, es que disminuimos la superficie de contacto, ¿no? Si tenemos el catalizador y lo pegamos todo en un sustrato, pues ahora solamente actúa la parte expuesta, ¿no? Entonces nos interesa generar mucha nanoestructura o que tenga cierta porosidad o rugosidad para generar mayor área expuesta y que sea pues eficiente la reacción de fotocatálisis. Nosotros producimos películas delgadas en el laboratorio mediante diferentes técnicas. Una es rocío pirolítico, también puede ser baño químico o spin coating, y finalmente, en colaboración con otro investigador del instituto, tenemos la producción de películas por vapor líquido sólido. De todas ellas, pues esta es muy versátil, el rocío pirolítico o spray pirólisis es muy versátil, y pues porque podemos hacer una solución con las sales de los precursores que queremos, estas se atomizan, se depositan en un sustrato caliente, se evapora el disolvente y nos van formando la película final. Entonces es una técnica bastante sencilla y no muy costosa para producir películas delgadas. ¿Ya no? ¿No quiere? Ya se trabó por ahí. Ya se cansó. Está como pensando. Ahí está. Bueno, con esta técnica podemos producir... Ahora se fue corriendo. Uy, mucho. Ahí está. Bueno, con la técnica de rocío pirolítico podemos producir, o nosotros la podemos manipular, los diferentes parámetros para producir diferentes nanoestructuras. Desde hojuelas, plaquitas hexagonales, como espinas, las nanobarras con diferentes diámetros, estos que parecen nanoarroces, y las nanoflores. Entonces tenemos una variedad muy grande de morfologías del material. En este caso todo es óxido de zinc, todas son películas de óxido de zinc, pero tienen diferentes morfologías y la nanoestructura superficial es muy diferente porque cambiamos los diferentes parámetros de depósito. Por otro lado tenemos, también podemos hacer películas de óxido de zinc, pero con un arreglo muy especial, utilizando la técnica vapor líquido sólido. En esta técnica lo que se usa es un catalizador de oro, formar gotitas muy pequeñitas de oro, y a través de polvos de óxido de zinc y otro agente, por ejemplo
grafito, se va supersaturando hasta lograr el crecimiento, bueno, más bien aquí empieza el crecimiento del óxido de zinc hasta tener nanoalambres verticalmente orientados. En este caso, el crecimiento es muy controlado y podemos generar diámetros, relaciones de aspecto muy grandes, o sea, diámetros pequeños y longitudes de estos alambres muy grandes, lo que nos genera mucha área superficial, que es algo que nos interesa en los fotocatalizadores. Sin embargo, pues esto fue a una temperatura de 900 grados en una atmósfera de argón, por tiempos largos de depósito, no sé, 1 hora, mientras que en la técnica anterior, pues solamente, no sé, 10 minutos, 12 minutos, 15 minutos y ya tenemos una película adecuada, ¿no? Entonces son películas o son técnicas para formar películas muy diferentes, pero también tenemos características especiales en cada una. Estas muestras de óxido de zinc se verían así en una vista frontal y, bueno, en la puntita se ven las gotitas de oro, eso es algo que permanece, que es el catalizador para formarlo, y una vista lateral nos da esta visión. Como pueden ver, son agujas muy largas, muy finas, con longitudes de casi 5 micras en este caso, o 7 micras acá, y diámetros entre 80 y 90 nanómetros. Entonces nos generan una relación de aspecto muy grande, que es algo que buscamos para hacer más eficientes las reacciones. Aquí les presento cómo comparamos las nanobarras, que tienen este aspecto, y los nanoalambres, que son estos, y pues sí, el área superficial de los nanoalambres hacen que nuestra reacción sea mucho más rápida, ¿no? Llegamos a la degradación total en menos de 90 minutos, mientras que acá es mucho más lenta. Ajá. Dentro de todo esto, pues buscamos diferentes estrategias para mejorar la actividad de nuestros catalizadores y que podamos, pues, buscar una aplicación real. Entonces, bueno, una de las estrategias es la incorporación de impurezas dentro del material. Ahorita les voy a explicar más detenidamente cada caso. La modificación superficial con nanopartículas de algunos metales, por ejemplo, oro o plata, y la formación de teruniones. Lo que buscamos esencialmente es mejorar el aprovechamiento de la energía solar. Como les mencionaba, el semiconductor fotocatalítico por excelencia es el óxido de titanio, que tiene una brecha de 3.2 electronvolts. Esto quiere decir que absorbe luz ultravioleta. Pero el espectro solar solamente tiene un 4% de luz ultravioleta. Entonces la fracción de luz que nos llega de forma natural, que se aprovecha, es muy pequeña. Lo que hacemos con la introducción de impurezas es generar estados electrónicos dentro de la brecha que nos sirven como caminos para excitar al semiconductor, de tal manera que necesitemos fotones de menor energía para activarlo. Esto nos hace ver como una pseudo brecha o una brecha prohibida efectiva, mucho más pequeña, aprovechando fotones de mayores longitudes de onda, ¿no? De menor energía. Sin embargo, bueno, muchas veces reducir la brecha no es tan conveniente porque perdemos potencial oxidativo y reductivo para las reacciones que queremos desempeñar. Entonces, bueno, algunas veces se hace, pero no es la única opción, ¿no? El efecto de las impurezas, pues tiene efectos importantes, ¿no? Meter impurezas. Por ejemplo, si esta es una película de óxido de zinc pura, al introducir impurezas de aluminio nos pueden modificar tanto la superficie como la estructura y sus propiedades ópticas. Entonces, la morfología también cambia mucho y las propiedades ópticas también. Podemos tener una reducción de la brecha e incluso podemos cambiar un poco su estructura cristalina.
En cuanto a la eficiencia de las reacciones fotocatalíticas, también se ven afectadas, y aquí pues se ve cómo sí se puede mejorar la actividad fotocatalítica con esas impurezas. Y aquí están algunos resultados con diferentes tipos de iluminación, ¿no? Por ejemplo, en luz visible, en luz solar o en luz ultravioleta. Y vemos cómo, no sé, las impurezas de aluminio funcionan muy bien, mucho mejor que el óxido de zinc puro. Y así se vería el ejemplo, ¿no? Después de 2 horas de exposición al sol con una película de óxido de zinc con aluminio, pues vemos que nuestro contaminante, que en este caso es un colorante, anaranjado de metilo, pues ya se eliminó. Ahora, también nosotros estudiamos la estabilidad de estos materiales porque nos interesa reutilizarlos. No sería tan bueno si nada más nos sirve para una vez y lo tenemos que tirar, ¿no? Entonces, la idea es que pueda funcionar muchas veces, y para esto podemos incorporar las nanopartículas metálicas en la superficie que actúen como para evitar recombinación, como trampas de electrones que nos eviten la recombinación, y también ayudar a la estabilidad del material, ¿no? Después de varios ciclos va manteniéndose su actividad, y así se verían las nanopartículas metálicas en la superficie. Ahora, los mecanismos también pueden cambiar, ¿no? Al introducir partículas metálicas a un semiconductor, pues el transporte de carga cambia y ya no es de la misma manera, ¿no? Entonces, los electrones que se excitan debido a la luz se van a la banda de conducción, pero migran hacia la partícula metálica, y por eso hablamos de una separación de carga que nos evita la recombinación. Al estar separados, estos electrones ya no se recombinan con los huecos de la banda de valencia, y entonces logran llegar a la superficie y producir una reacción. Finalmente, la última estrategia que utilizamos es la formación de heterouniones, y esto se busca para encontrar o mejorar las propiedades de diferentes semiconductores, o aprovechar las propiedades o características de 2 o más materiales. Por ejemplo, en el caso del óxido de zinc que absorbe luz ultravioleta, queremos hacerlo más eficiente. Bueno, este es muy eficiente con luz ultravioleta. Y en el caso del óxido de bismuto, tiene una brecha de 2.6 y puede absorber luz visible, pero no es tan eficiente. Entonces los ponemos juntos para formar una heterounión semiconductora, y lo que logramos es un efecto sinérgico que mejora las propiedades de los semiconductores individuales. Y entonces eso es pues mucho mejor, ¿no? Porque podemos utilizar luz blanca sin contribución ultravioleta y tener una mejor respuesta del material combinado. Para hacer estas heterouniones hemos utilizado diferentes tipos de mascarillas con diferentes geometrías, pero en todos los casos hemos logrado este efecto sinérgico en el cual la película que está formada por los 2 materiales, las heterouniones, es mejor que los materiales individuales. En este caso, el aumento es muy notorio porque alcanzamos un 62% de degradación respecto al 21% del puro óxido de zinc en luz visible, ¿no? Entonces, sí estamos logrando un efecto notable con la participación de los 2 materiales. Y bueno, pues queremos llegar a una aplicación que pueda ser pues tangible y que pueda ser útil, y entonces también hacemos experimentos con diferentes sistemas piloto en reactores solares. Este sería un ejemplo que tenemos en la azotea y hacemos la prueba. Todavía siguen siendo en escala muy pequeña porque, bueno, pues trabajar con materiales a escala de laboratorio no es lo mismo escalarlo ya a una escala grande, ¿no? Entonces vamos etapa por etapa, pero la idea es que se pueda aplicar ya en un uso más grande. Una perspectiva de lo que sería esta aplicación está aquí en este video, a ver si jala.
sí, pero muy lento. Esta aplicación o esta perspectiva de aplicación se hizo la realizó un estudiante de la maestría en arquitectura en el laboratorio. Entonces él hizo el desarrollo de cómo implementar estos reactores solares en una casa para uso doméstico. Bueno, como no, ojalá les platico. La idea es contar con tuberías separadas de las aguas negras y las aguas grises, recolectar las aguas grises, que son las del lavamanos y del fregadero, pasar por una secuencia de tanques de separación o sedimentación, donde quita los residuos más grandes, el jabón y todo, a través de arenas de diferentes tamaños, y después pasa por una bomba a este tipo de, bueno, se ve ahí muy clarito, es el mismo reactor que yo tenía en la diapositiva anterior, pero replicada muchas veces, ¿no? Con muchísimas películas y como de 1,20 m de lado, ¿no? En la cual se hace fluir esa agua que ya no tiene residuos de jabón y está expuesta al sol en el techo de la casa, y después se le deja un cierto tiempo de residencia para que se lleven a cabo las reacciones, y después pasa a una segunda tubería que se conecta a la casa para tomas de agua, para regar patios, para trapear, para regar plantas y reaprovechar esa agua, ¿no? Todavía hasta ese momento todavía no podemos garantizar la pureza del agua, y es por eso que solamente está proyectada para limpieza de la casa, ¿no? Digamos, pero no para tomar, ¿no? Para tomar sí necesitamos que pase por un proceso de purificación mucho más cuidadoso, ¿no? No nos queremos enfermar. Entonces, bueno, a eso queremos llegar. Bueno, sí. Y, bueno, pues, no me resta más que agradecer a mis colaboradores, a los estudiantes que hacen gran parte del trabajo, o el trabajo duro de todo esto, a los técnicos académicos que nos apoyan en la caracterización de los materiales, y pues a ustedes por su asistencia a esta plática. Gracias. ¿Tienen preguntas? Tengo varias. Primero, mencionaste, por ejemplo, supone que usas uno de estos sistemas para limpiar el agua. Y mencionabas, y eso no me quedó muy claro, cómo es que lo pueden usar después. Pero yo esperaría que en un momento determinado ya hubo ahí una reacción y hubo ciertos ligamentos entre los diferentes elementos que habían ahí. ¿Y cómo lo puedes reusar? Por ejemplo, ya se saturó. ¿El catalizador? Sí, el catalizador, ¿o qué? ¿O cómo liberas lo que capturó? Bueno, es un catalizador, y el catalizador no participa en los productos, ¿no? Okay. Entonces, entra en contacto con el agua con contaminantes. Genera radicales hidroxilo, radicales superóxido, hidroperóxido, y esos radicales van a empezar a romper las moléculas de los contaminantes orgánicos. No son directamente, a veces sí, los huecos o los electrones, pero en general necesitamos a esos radicales que son los que rompen las moléculas de contaminantes. Al romper las moléculas se van fragmentando, son moléculas orgánicas, entonces son muchos anillos aromáticos unidos por dobles enlaces, se van rompiendo, y lo que queremos llegar es a la mineralización. La mineralización es tener agua, CO2 y algún mineral que sea inocuo, ¿no? Que ya no sea... También otra opinión aquí respecto a, hablas de que les convenía utilizar el ultravioleta, que era muy eficiente para los procesos que ustedes llevan adelante. ¿Por qué no a partir de la luz natural inducir la producción de ultravioleta? Por ejemplo, es como estas lamparitas que son fluorescentes, aunque aquí es al revés, tienen gas de, ¿cómo se llama? Mercurio. De mercurio, y bajo un bombardeo electrónico de electrones se produce ultravioleta. El ultravioleta no es visible, entonces lo que hacen es que recubren el interior con un material, con un sustrato, el cual el ultravioleta incide sobre ella y después emite en el visible. ¿Por qué no hacerle al revés, por ejemplo?
para tener más ultravioleta. Ah, porque la idea es no consumir energía y tener un proceso Pero más... sería la misma energía del sol, ¿sí? Que excite ciertos sustratos y que esos sustratos se emitan en el ultravioleta, Ah, ok. que después puedan ocupar. Un poco a la inversa de lo que pasa acá. Sí, ya un poco. Sí, un poco a la inversa de lo que pasa acá. El mercurio pues ultravioleta, que no es visible, después recubre la lamparita con un sustrato, entonces el ultravioleta incide sobre el sustrato y el sustrato ya emite en el visible. ¿Sí? Y aprovechar la luz del sol, de todas maneras. Que sería todo un tema de investigación lo que estoy planteando aquí. Bueno, sí, ya he visto un trabajo que habla de eso. Nosotros no lo hemos intentado así, pero sí en alguna ocasión vi un trabajo en donde sí buscaban hacer la excitación y la producción de ultravioleta in situ, digamos, ¿no? Sí. No hemos trabajado en ese aspecto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo sí tendría una, ya que pasé. Cambiar la morfología de estas nanopartículas con los diferentes métodos, ¿hay alguna manera de producir estructuras fractales con algún método para aumentar su área superficial? De manera controlada, yo creo que no, pero, o sea, no creo que sea tan fácil. Por el sistema que tengo, difícilmente se lograría una estructura fractal, pero sí podemos controlar la morfología así global, pero que realmente tenga una estructura fractal es complicado, ¿no? Lo veo difícil. No tenemos tanto control. Bueno, dices que estás ocupando esto para agua, para limpiarla, todavía no para uso, digamos, de consumo humano. Pero ¿habría la idea más adelante de llegar a eso? Sí, de hecho estamos trabajando, esa es otra de las líneas, en la desinfección, ¿no? Y es un trabajo que se hace en colaboración con la Facultad de Medicina, en donde aplicamos nuestros fotocatalizadores y el primer paso es ponerlo en contacto con bacterias y hacer cultivos celulares y conteo de bacterias y ver qué le pasa para ver si efectivamente está haciendo lo que hace es romper la membrana celular y pues con esto ya se muere la bacteria. Pero hay que determinar concentraciones, eso es un trabajo que ha llevado, fue un trabajo de maestría de un estudiante y va a continuar con el doctorado, porque no es nada sencillo trabajar con esto, pero sí, la idea es llegar a la desinfección para que sea totalmente pura el agua, ¿no? Bueno, no tenía otra pregunta. Nada más una última que ya es un poquito fuera, pero que tiene que ver. ¿Están cerca de alguna patente? No, todavía no. Queremos, pero todavía no, porque deben cumplirse varias cosas que estamos trabajando en eso. Si no hay más preguntas, entonces, Pablo. Estas impurezas son localizadas, entonces no contribuyen a la conductividad, pero sí para excitar los electrones, ¿no? Sí contribuyen para la excitación con menor energía y en este caso la conductividad no es una característica que nos interese medir. Entonces, simplemente la producción de radicales, ¿no? Sí. ¿Y el grosor de las películas de la heterounión tiene algún efecto o tienen que tener ciertas características para que sea más eficiente la degradación? Bueno, las configuraciones, hemos probado muchas configuraciones. Las películas de óxido de zinc tienen alrededor de 800 a 1000 nanómetros, más o menos, y las películas de óxido de bismuto tienen alrededor de 500 nanómetros, son más delgaditas. Y hemos probado con una configuración alternada, con franjas, con diferentes grosores las franjas e incluso una encima de la otra. Al parecer, cuando están una encima de la otra es mucho más eficiente, pero sí el espesor de la capa superior, que es la de óxido de bismuto, sí sería una limitación, ¿no? Porque necesitamos que la luz
atraviese, ¿no? Entonces, si es muy gruesa, pues nada más se queda la excitación en la capa de bismuto. Y el bismuto no es tan eficiente, entonces sí queremos que contribuya a la parte del óxido de zinc y por eso tiene que ser de un espesor máximo, ¿no? Y bueno, según creo, el óxido de zinc tiene una estructura sin blenda, ¿no? ¿O no? La estructura más estable a temperatura ambiente, Dimensional, digamos. sí, es hexagonal, es bursita. ¿Es bursita? No es. Ok. No, la zinc blenda se obtiene a altas temperaturas. Ah, bueno, pero entonces a 800 nanómetros él no tiene, bueno, vi que tienes una estructura como hexagonal, ¿no? Sí. Pero no alcanza a tener la estructura de bursita. Sí es bursita. ¿Sí es bursita? Sí es bursita. Ah, ok. Sí, no se cambia. Entonces creí que era nada más como una capita de estructura hexagonal, pues. La difracción de rayos X nos muestra totalmente bursita. La morfología superficial va formando estos hexágonos, pues debido a su estructura cristalina, va formando los hexagonitos y generalmente crece con orientación perpendicular al sustrato sobre el plano 002. Entonces se van generando estas nanobarritas con forma hexagonal. Pero aunque estén volteadas, todo es bursita. Todo, sí, se conserva. De nada. Pues ahora sí, ¿no hay más preguntas? Bueno, pues si no, agradecemos nuevamente a la Gracias. Gracias. y unos carteles de